Good morning, everybody. Espero que estén de lo mejor, tomándose un cafecito, dibujando, no sé, haciendo ejercicio mientras me escuchan hablar. Ok, el día de hoy traigo mi opinión. Ok, como es una opinión, significa que es algo muy subjetivo y es solo un punto de vista mío. Entonces quiere decir que estoy referente, o sea, como que creé mi visión, mi opinión sobre los medios que he consumido, las críticas que he visto y los comentarios de otras personas, y he creado mi propia opinión. Ok, eso también quiere decir de que tal vez en 3 meses la haya cambiado, en un año ya no sea la misma. Y es lo genial, de que uno puede reflexionar sobre los temas. Y el tema que quiero hablarles es cuando Hollywood cambia la etnia de los personajes. Sobre todo cuando son de blancos a afrodescendientes. Ok, como tal, da igual, realmente no debería importante. Y si te importa, tienes mucho tiempo libre, mejor vete. Fin del podcast. Nos vemos en el próximo episodio. No, eso sería muy fácil, demasiado fácil. Yo creo que podemos ver el contexto en lo que está sucediendo. Tal vez en otra época daría igual, pero en ese momento es muy interesante ver lo que pasa, porque en sí como sociedad nos dimos cuenta que no hay mucha representación de diferentes etnias en la gran pantalla, y eso está bien, pero el problema es que Hollywood no tiene ninguna obligación para ser diverso. O sea, como que si me dices por qué Hollywood debería ser un lugar diverso, no hay ninguna razón como lógica. No puedes obligar a alguien a decir usa tal etnia, tienes que cumplir una cuota de cierto tipo de personajes. Creo que es limitar mucho las historias, pero lo que me intriga es de que realmente no es importante. Y entiendo mucho el enojo de muchas personas sobre todo cuando cambian personajes que ya existen en el imaginario colectivo. Ok, esto quiere decir, les voy a dar 2 ejemplos. Sobre todo cuando Marvel creó su universo cinematográfico, los superhéroes no eran tan conocidos. O sea, en ese momento si te digo, no sé, Iron Man, vas a pensar en el Iron Man del UCM y no en el Iron Man de los cómics. Tanto así que el Iron Man de los cómics empezó a tener actitudes y personalidades del Iron Man de las películas, porque las personas ya tienen una concepción de cómo es Iron Man gracias a las películas. Y ese es el problema, o sea, porque realmente a la gente les da igual que cambien la etnia de los personajes si este personaje no es famoso. Por ejemplo, los hombres de negro en los cómics son 2 hombres blancos los protagonistas. En el cine tenemos a Will Smith. Entonces, realmente ahora si me cambias el hombre de negro y me dices que es un reboot o remake, o sea, me molestaría demasiado si hacen un reboot del Hombres de Negro, pero si lo hicieran y no ponen a alguien como el papel de J, un afrodescendiente, me molestaría porque ya tengo una concepción de cómo es J, y eso pasa también al revés. Por ejemplo, La Sirenita, nuestra concepción, nuestro imaginario colectivo es el de Disney. Entonces, nosotros cuando nos dicen La Sirenita pensamos en Ariel, esta sirena con pelo rojo, con una aleta verde y un top morado. Pero en la historia original ni siquiera tenía nombre y era rubia. Pero realmente nadie la conocía así, entonces ya da igual. Es muy importante saber algo. Ok, no puedes simplemente cambiar tan drásticamente la etnia porque podrías cambiar la verosimilitud del relato. Eso quiere decirte que en el mundo que uno crea en la narrativa tiene ciertas estructuras. Normalmente siempre se basa en el nuestro, pero digamos, ¿qué pasa si cambias en la etnia de personajes históricos? Creo que ahí es donde empieza a afectar más esta verosimilitud. Por ejemplo, en Hamilton, el musical, George Washington es representado como un afrodescendiente. Eso daría igual, da igual que el actor fuera afrodescendiente en el musical, eso da igual. El problema es que en la vida real Washington tenía esclavos afrodescendientes. ¿Entienden el problema? ¿Cómo vas a hacer que un afrodescendiente represente a alguien que oprimió a sus antepasados? Ese es el problema, y eso hay que tomar en cuenta cuando simplemente se cambia la etnia, porque el problema es que mucha gente tal vez no sepa ese dato y lo van a empezar a maquillar, la historia, y cuando se maquilla la historia es empezar a olvidarla.
Y cuando uno olvida la historia, uno no puede aprender de los errores que se cometieron para no volver a hacerlos. Y ese es el problema. No hay que olvidar la historia. Y no es simplemente, a veces, en algunos casos, cambiar simplemente la etnia de los personajes o género. Porque no funciona tan simple. Porque, por desgracia, la humanidad no ha sido justa. Eso quiere decir de que, digamos, si estamos representando la Edad Media, no puedes poner afrodescendientes ahí o asiáticos. Y claro, me va a decir, no, Roderick, es que sí, hubo un emigrante ahí, está en tal libro, lo relatan. Pero, ¿qué me está diciendo? O sea, como que si existe un tipo de población, no puedes simplemente empezar a agregar gente, porque en sí sería modificar la historia. Y me va a decir, ya lo mencioné, Hollywood en sí no tiene ninguna obligación de ser diverso, pero tampoco tiene ninguna obligación de enseñarnos. Y ese es el problema, porque al fin y al cabo, actualmente la población en general se educa con el entretenimiento, y eso es muy peligroso. Pero mínimo que si ya nos educamos con el entretenimiento, mínimo educarnos de cierta manera responsablemente. Pero a Hollywood le vale 3 hectáreas, porque ellos simplemente lo hacen por dinero. Y eso es lo que me lleva al siguiente punto, porque en sí la queja no es, hey, cambien todas las princesas por afrodescendientes o lo que sea, o asiáticas o latinos. No, eso no es lo que se pide simplemente un poco más de representación diversa. La cosa es que Disney sabe que puede simplemente agarrar mitos, leyendas de Latinoamérica o de África, porque hay un montón, hasta el mismo Japón, Asia, pero no, ellos quieren jugarse a la segura, como que parecen que no pueden hacer una historia con un personaje diverso si no fue antes blanco. O sea, como que se quieren asegurar el boleto de entrada de las personas, y eso es lo que me molesta, porque al fin y al cabo hacer estos cambios de etnia no son importantes. Pero si lo hace Disney o grandes compañías, es simplemente como, hey, somos diversos, cómprame. Entonces, al fin y al cabo, lo hacen simplemente por dinero. Y hacer las cosas simplemente por dinero, siento que es como hacerlo a medias, honestamente. Y ese es mi problema, porque realmente no me importaría ver una película de una princesa de África, porque ahí hubo monarquía, no como la reconocemos como la Europa, pero sí existía esa estructura social, y de fijo puede haber historias muy interesantes. Pero no, ¿qué hacemos? Hey, cambiemos la año a los demás. Sí, están pidiendo diversificación Disney. Sí, eso no significa que están pidiendo historias originales. Y ese es el problema. Eso es lo que me molesta, de que se van por el camino fácil para crear diversificación. Y eso me molesta, eso es lo que me molesta realmente, y eso es lo que no me agrada. Y creo que esa sería como mi opinión. Y no sé, quiero saber tu opinión, simplemente respetuosa, en los comentarios, y nos veríamos en el siguiente episodio. Buenas noches.